Muy buen día, pues estamos analizando las infracciones, vamos a repasarlas, a ver sus reglas. Iniciamos con el tema de los impuestos. Ya estamos casi por terminar, nos quedan ya nada más unos cuantos días y el examen lo tenemos el día 2 de diciembre. Ya nada más nos quedan algunas sesiones para concluir con esta materia. Y bueno, comentamos sobre las infracciones, ¿no? Que es como cuando alguien se pasa un alto, maneja exceso de velocidad, pues son infracciones. Es actuar en contra de las normas, de las reglas establecidas para una convivencia social adecuada. Entonces, igual en fiscal, pues hay reglas para una mejor tributación, para un correcto pago de impuestos. Las personas no quieren seguir esas reglas, no lo hacen, entonces caen en una infracción. Si tenemos como tales, ya lo vimos, no inscribirse ante la autoridad, no inscribir a una persona cuando se esté obligado, por ejemplo a una empresa, no presentar avisos, presentarlos fuera de tiempo, avisos como ampliación de actividades, abrir sucursales, no citar registros federal de contribuyentes en comprobantes fiscales, en las operaciones que se realicen, señalar un domicilio fiscal que no corresponde, que es falso, que es mentira, no atender solicitudes de la autoridad también es una infracción. Entonces aquí tenemos conductas, ¿verdad? Que si se realiza, bueno, pues caemos en el supuesto y la autoridad nos va a sancionar. No presentar declaraciones, no avisar a la autoridad algo por medios electrónicos, que es la forma en que normalmente le avisamos. Presentar informes, presentar declaraciones, pero con errores o incompletos también es una infracción. No pagar impuestos, ¿sale? Incluso esto ocurre cuando pagamos fuera de tiempo también. Entonces, de la misma manera, la autoridad pues, nos va a cobrar, nos va a imponer una multa. Las multas pues, son créditos fiscales, así se le denomina por el Código Fiscal de la Federación, su artículo 4. No hacer pagos mensuales, no proporcionar o entregar información a la autoridad, a terceros, no entregar datos, no entregar informes, documentos, etc. Entonces también las personas van a caer en infracción. No presentar avisos de cambio de domicilio, no llevar contabilidad electrónica y bueno pues son algunas, ¿no? Podemos subsanar esto antes de que la autoridad nos detecte, ¿no? Que ahorita vamos a ver esa parte, y con eso pues se puede evitar la multa. Son varias conductas si se fijan. No reportar, esto ya lo vimos en la sesión anterior, ya puse ahí el video en la plataforma, el link al video. No reportar planeaciones fiscales, es decir, no informarle a la autoridad lo que estamos haciendo para pagar menos impuestos. Los bancos, no presentar información a las autoridades, no llevar registros. También los bancos se pueden hacer acreedores. Los notarios también, por ejemplo, no reportar a la autoridad las operaciones, no retener en su caso impuestos cuando estén obligados. Entonces ahí son varias, ¿no? ¿Cómo se da cuenta la autoridad? ¿Verdad? ¿Cómo se da cuenta? Desafortunadamente o afortunadamente, como lo quieran ver, la autoridad es difícil, es complicado que se dé cuenta. Es algo complejo, no puede tan fácil darse cuenta. Igual pasa también en lo de tránsito, ¿no? A veces no vemos suficientes
elementos como para que estén revisando, verificando en las calles y se puedan dar cuenta de las infracciones de tránsito, ¿no? Y la gente pues comete las mismas, ya que no hay una correcta vigilancia. Pues es todavía un poquito peor en fiscal. Imagínense que para todo el estado de Guanajuato pues solo hay unos 40 funcionarios públicos aproximadamente para cada rincón del estado de Guanajuato. Entonces es imposible que 40 funcionarios estén vigilando a toda la población del estado de Guanajuato. Entonces sí es muy difícil que descubran a una persona, es muy complicado. No tienen la capacidad suficiente. Entonces al no tener la capacidad suficiente pues se les van muchos casos, ¿verdad? Se les escapan diferentes conductas que las personas están cometiendo constantemente en perjuicio del erario público. Y a pesar de que es nuestra obligación constitucional contener el artículo 31 fracción cuarta, que dice que es obligación de todos los mexicanos contribuir para los gastos públicos, entonces no cumplimos con esa obligación contenida en la Constitución. Pero eso sí, todas las personas quieren los derechos consagrados en la Constitución y en los derechos, en las normas internacionales que regulan los derechos humanos. Entonces las mexicanas, los mexicanos exigimos los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales, exigimos las garantías consagradas en la Constitución, las exigimos e incluso vamos a un tribunal y exigimos justicia. La justicia es gratuita. Entonces, primero está esa obligación de contribuir, porque todos esos entes públicos, toda esa constitución se sustenta, se sostiene gracias a las contribuciones. Entonces, pues yo en mi opinión personal, de acuerdo al grado de ingresos que tenga el Estado, pues van a ser los derechos que va a otorgar. Entonces, si el Estado no tiene suficientes ingresos, pues los derechos que tutela, pues van a ser de esa categoría, ¿no? Entonces es un círculo vicioso horrible, tremendo, ¿no? Porque las personas buscamos no pagar impuestos, pero exigimos actos de autoridad que se pagan con esos impuestos, como por ejemplo la limpia, los jardines, el alumbrado, el drenaje, el agua. Muchos de ellos se cubren, no todos se cubren con nuestros pagos. Varios conceptos de ahí se cubren con las contribuciones. Entonces, si no contribuimos a los gastos públicos como debe de ser, entonces el Estado va a tener menos ingresos, ¿sale? Sí tiene un buen de ingresos, hasta eso, ¿no? Sí tiene ingresos, pero no es lo total, o sea, no es la totalidad. Hay muchas personas que no lo hacen. Entonces, pues tenemos que contribuir. Eso debe ser un principio básico que nos deben de enseñar pues desde que somos niños, niñas. Creo que hay clases de civismo que dan en algunas instituciones en donde les enseñan esa parte muy importante de las contribuciones, ¿no? Entonces pues es muy difícil que nos descubran, es muy difícil que la autoridad se dé cuenta. Reitero, no tiene la capacidad para hacerlo, así como no hay capacidad para la seguridad pública, no hay capacidad para la seguridad social, no hay capacidad para que el Estado brinde pues diferentes servicios, pues tampoco hay la capacidad para estarnos revisando a todas y todos y cobrándonos lo que no estamos pagando. Entonces pues realmente es hasta que nos descubra, en muchos de los casos, ¿no? Las personas andan
todos los días realizando actividades productivas y no los descubren, ¿no? Y créanme que nosotros podemos decir, no, pues es que yo qué tanto puedo pagar de impuestos. Sí, hay personas que no tendrían que pagar nada, ¿no? O que no tienen que pagar nada, pero al revés, o sea, hay empresas que evaden pagos millonarios de contribuciones y la autoridad no se da cuenta. Entonces, pues ahí está, ¿no? ¿Cuándo me va a descubrir? Pues cuando me haga una auditoría, cuando me revise, es decir, cuando ejerzo una facultad de comprobación. Ya vimos esa parte de la facultad de comprobación. Si no recuerdan, pues les invito a que lo revisen. La información que nosotros estudiamos en la carrera en Derecho, cada materia es para ganar ingresos, para obtener ingresos. Todo lo que aprendo en la escuela, allá afuera me pagan por eso, ¿no? Entonces es muy importante tener los conocimientos para poderlos aplicar, ejercer nuestra profesión y cobrar dinero. Entonces repásenlo, por favor. Entonces la autoridad pues me va a revisar, ¿no? Me va a ejercer una facultad de comprobación. Un ejemplo muy frecuente es que los contribuyentes piden que les regresen sus impuestos cada año. El sistema fiscal está hecho para pagar de más. Todas las personas normalmente pagan de más. Entonces, siempre tenemos saldos a favor. Cuando nosotros pedimos que nos regresen ese saldo a favor, la autoridad nos va a revisar, ¿sí? Nos va a auditar. Y entonces es un momento en que se va a dar cuenta de todas nuestras irregularidades o todas las irregularidades de nuestros clientes, ¿sí? Hasta que ejerce esas facultades o atribuciones de comprobación. ¿De qué se puede dar cuenta la autoridad? ¿Verdad? Vamos a ver algunas de las cosas de las que se pueden dar cuenta, que ya lo vimos en las infracciones, pero bueno, vamos a recapitularlo. ¿De qué se puede dar cuenta la autoridad? Bueno, pues se puede dar cuenta de que no llevo mis registros, de que vendo productos y no llevo controles de las ventas, de los gastos, de lo que tengo de inventario, ¿sí? Entonces no llevo registro de... Hay personas, no sé si han visto, que andan luego en camionetas vendiendo litros de artículos de limpieza, de productos de limpieza, ¿no? Jabón Fabuloso y todos esos productos, ¿no? Entonces pues no llevan un control de los litros, de los kilos que se vendan. Hay también muchas gentes que andan en la calle vendiendo kilos de productos. Muchos de ellos no pagan impuestos, como todo lo que produce del campo, pero sí están obligados a llevar los registros. Aunque no paguemos impuestos, estamos obligados a llevar controles, a llevar registros de todas las operaciones que nosotros estamos llevando a cabo. Entonces, el no llevar los registros implica una infracción, es una irregularidad y nos van a multar. Otro supuesto muy frecuente: las personas no llevan contabilidad. La contabilidad nosotros sabemos, ¿verdad? Por lógica, no tanto a veces que tengamos el conocimiento, pero por lógica, que la contabilidad pues la lleva un contador o contadora. Pues las personas no contratan a ningún contador o contadora. Si no lo contratan, entonces pues no llevan contabilidad en el domicilio fiscal. Entonces pues esa es otra irregularidad muy común. Las personas omiten esa parte. ¿Cómo me doy cuenta que no llevan contabilidad? Pues es muy difícil, no se puede saber. La contabilidad es confidencial, no es pública, y entonces nadie puede tener acceso a la contabilidad más que la persona que le corresponde, ¿no? Que es la titular o el titular de esos documentos. La contabilidad son documentos, son registros, son controles, son movimientos en bancos. Pues solo la persona que tiene la facultad pues tiene el derecho de llevar esos registros, ¿no?
¿Qué otra cosa hacen las personas? No anotan datos completos, anotan lo que quieren en la contabilidad. Entonces, venden 10 productos, dicen que venden 5. Entonces no anotan los datos completos, falsean la información ante las autoridades, no expresan la realidad de su situación económica, de sus actividades productivas, de sus negocios. Entonces ocultan, sí, es muy frecuente también. No expiden comprobantes fiscales. ¿En qué momento debo expedir un comprobante fiscal? En todo momento que yo realice una operación, una venta, un servicio, siempre. Incluso aunque no me paguen, pero si yo hice el servicio tengo que expedir el comprobante. Después ese comprobante y el contrato me va a servir para demandar a la persona que no me pagó. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se expide un comprobante, la persona lo recibe en su plataforma fiscal y lo puede rechazar. Entonces, si no lo rechaza, pues quiere decir que la operación se llevó a cabo. Entonces ese comprobante me sirve para entablar una demanda civil, una mercantil, una laboral en su caso. Entonces siempre el comprobante se tiene que expedir independientemente de lo que sea, ¿no? Pero por el contrario, las personas no los expiden. ¿Por qué no los expiden? Porque al no expedirlos la autoridad no se da cuenta de lo que está vendiendo, de los servicios que está prestando. Es como ocultar la información para que la autoridad no se dé cuenta, no me multe, no me cobre impuestos. ¿Sí? Entonces esa es otra cosa. Hay personas también que venden los comprobantes fiscales. ¿Sí? Eso no lo anoté aquí. Lo voy a poner abajo. ¿Por qué vendo los comprobantes fiscales? Hay personas que los venden porque un comprobante fiscal es para deducir impuestos, para no pagar impuestos. ¿Sí? Esto es un delito, pero hay personas que lo hacen, venden los comprobantes. Entonces, por un lado, unas no los expiden, por otro lado, otras los venden para tener un beneficio. Entonces, esos comprobantes son gastos que una persona hace también y por los cuales paga menos impuestos. Es decir, a la autoridad se le reportan gastos indispensables y dice, bueno, no te voy a pagar impuestos a autoridad porque mira, yo gasté mucho, entonces no te debo nada. Pero resulta que esa venta no se realizó, esa compra no se llevó a cabo. Entonces falsean la información. Sí, falsean la información y es una actividad también muy común. Incluso a mí me han dicho, ¿a cuánto me vende un comprobante fiscal? Los comprobantes fiscales no se venden, es un delito. Pero si hay gente que los hace, que los vende. Sí, entonces es muy delicada esa situación. No conservar la contabilidad también es muy común. Las personas no las tienen, no la conservan, no la resguardan. Entonces también es una irregularidad. Y por eso también me van a cobrar impuestos. Expedir comprobantes fiscales pero con errores incompletos también es una irregularidad. De hecho, si los comprobantes están con errores o incompletos no van a tener validez. No acompañar con comprobante fiscal mercancías que anden en las carreteras. Ustedes ven que andan muchos medios de transporte de carga con mercancías, pues deben de traer comprobante fiscal de ese traslado, de ese transporte, de las mercancías mismas. Entonces también es una irregularidad. Si una autoridad fiscal llega a detener ese vehículo y no acompaña con los documentos, pues va a tener que confiscar esas mercancías, va a tener que imponer multas o
sancionar gravemente a las personas que los transite, que los transporte. Hay otras personas pues, que están obligadas a dictaminarse por contador público, son grandes empresas con muchas operaciones. Entonces requieren un contador certificado por la autoridad. Si no lo contratan, si no se dictaminan, entonces también están cayendo en una irregularidad. Hay muchas empresas, aunque ustedes no lo crean, que tienen ingresos tremendos, ¿no? De 60 millones anuales, de 80, de mucho. Entonces igual, si las empresas no contratan un contador, ¿verdad? Empresas grandes, pues también están cayendo en una irregularidad, ¿sí? Por no contratar un contador. Normalmente sí los contratan, pero en el caso de que no, pues habría una irregularidad. Asociaciones civiles, templos, todos estos organismos de salud como el Teletón, todas esas instituciones privadas que son asociaciones civiles y que reciben donativos, deben expedir comprobantes por los donativos. Las limosnas no. Las limosnas no. Son los donativos, que es algo diferente cuando reciben algo considerable de valor o bienes. Entonces se tiene que expedir comprobante fiscal por esos donativos. Entonces también es una obligación, y si no, pues es una irregularidad. No reportar operaciones entre empresas, que son las partes relacionadas, pues empresas del mismo grupo, ¿verdad? Les llaman. Ustedes han oído que Grupo Bimbo, Grupo Coca-Cola, pues tienen varias empresas. Entonces todos los negocios que hagan entre ellas se tienen que reportar. Entonces, si Grupo Bimbo tiene una empresa de ella misma que le suministra productos, pues tiene que reportarlo, ¿no? Entonces Grupo Bimbo pues es a nivel global. Entonces Grupo Bimbo de Europa pues tiene negocios con Grupo Bimbo de México, tiene que reportar todas esas operaciones. También todas las plataformas electrónicas tienen que reportar las operaciones que realizan. Entonces tenemos, por ejemplo, ahí Mercado Libre, tenemos Amazon, que son algunas de las principales. Entonces son tiendas virtuales donde personas venden sus productos a otras personas, son intermediarios, ¿no? Entonces Amazon, Mercado Libre, tiene que reportar todas las operaciones que se realicen en su plataforma. Y entonces si alguien dice, pues yo voy a vender en Mercado Libre, pues Mercado Libre va a reportar que tú estás vendiendo ahí. Es su obligación, ¿sale? Entonces esa información la va a tener el fisco y pues va a poder fincar una responsabilidad si es que no se reporta o no se lleva a cabo el cumplimiento de obligaciones derivado de esas operaciones. Entonces muchas personas piensan que están ocultando, ¿no? Donde actualmente no hay control es en Facebook. Si se fijan, Facebook ya funciona mucho como un mercado, como Amazon, como Mercado Libre, ¿no? Funciona mucho ya como eso. Yo creo que infringe disposiciones fiscales, porque si bien es cierto, ahí no se compra y vende, sí sirve para esa función. Entonces alguien ofrece ahí sus productos y alguien le compra por esa plataforma y ya nada más les depositan o les transfieren o les pagan después en efectivo, ¿no? Entonces en Facebook actualmente la autoridad fiscal no tiene control, porque Facebook no está obligada a reportarle las operaciones, ya que no es un mercado como tal, ¿verdad? Es una red social. Pero yo he visto que ahí
yo no lo he hecho, pero sí he visto que ahí muchas personas ofrecen productos y los compran. Sí, también Facebook es una empresa de publicidad también. Ahí hay muchas personas que ofrecen sus productos o sus servicios, ¿no? Y hay publicidad también. Entonces, pues ahí está. A lo mejor en un momento dado se va a regular eso. Por el momento no hay un control. ¿Y cómo se da cuenta la autoridad? Bueno, pues se da cuenta principalmente cuando hay un depósito o una transferencia bancaria. Es la forma en que la autoridad se da cuenta. Pero la autoridad va por grandes cantidades, ¿no? Entonces, si compras un producto de 300 pesos, pues a la autoridad no le va a interesar. Pero si vendes 1,000,000 de productos de 300 pesos, pues a la autoridad sí le va a interesar, ¿de acuerdo? Entonces, la autoridad va por amplios volúmenes de ventas, ¿no? No tanto por cantidades bajas, ¿no? Sino por grandes volúmenes de ventas. Muy bien, entonces hasta aquí alguna duda antes de que pasemos al otro punto. Ok. Bueno, nosotros necesitamos saber esto porque el cliente va a ir con nosotros y nos va a decir, ¿no? ¿Qué cree que hice esto? Entonces ustedes deben de saber ya lo que el cliente puede hacer malo para que ustedes lo puedan en futuro asesorar o defender, ¿no? ¿En dónde? Pues en un medio de defensa, en un juicio. Para el año entrante voy a tener mi curso de juicio contencioso que ofrecemos. Este año lo tuvimos, ya no hubo la oportunidad de abrirlo. Sí lo oferté, pero nada más se inscribió una persona. Y pues cobro muy barato, no está caro. Cobramos 300 pesos a los alumnos de UNICEBA por el curso. Entonces nosotros pues ocupamos toda esta información para irnos a un juicio contencioso, al medio de defensa, y cobramos por ese trámite, ¿no? Por esa situación de llevar a cabo los medios de defensa. Entonces vamos a ver las reglas de las infracciones. La multa es independiente de cualquier otra sanción, o sea, puede haber una sanción penal y la multa es independiente, ¿no? Si gano la multa, le impugno la multa, la gano, pues me puede servir esa sentencia, esa resolución para ofrecerla de prueba en materia penal. Pero lo penal no me sirve para lo administrativo, ¿eh? Lo penal no me sirve para... Si gano en penal, no me sirve normalmente lo administrativo, porque pues es una infracción. Sí lo pudiera ofrecer de prueba y dependerá del criterio del juzgador, pero normalmente no es muy útil lo penal en lo administrativo, pero viceversa sí, lo administrativo, si yo gano, lo ofrezco como prueba en lo penal y puedo librarme una responsabilidad penal, ¿no? Entonces son procedimientos diferentes que se pueden llevar a la par. Ejemplo, bueno, pues una persona que vende en el tianguis, lo detienen con ropa importada, es un delito de contrabando, lo meten a la prisión, le fincan un crédito fiscal de 200,000 pesos, no tiene para pagar, pues se va a quedar preso hasta que pague los 200,000 pesos, pero a la par pues va a tener su proceso administrativo. Entonces va a presentar una demanda en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, gana la demanda porque se determine que el procedimiento fue ilegal, procedimiento administrativo en materia aduanera fue ilegal. Entonces emiten una sentencia a su favor, la puede llevar al proceso penal y el juez penal pudiera otorgarle la libertad inmediata. ¿Sí? Pero mientras no pague los 200,000 pesos, bueno, pues va a seguir en prisión. Si los paga, pues puede salir bajo caución, ¿verdad?
Entonces es independiente lo administrativo de lo penal. Se tramitan separados, no van en el mismo expediente, son de naturaleza diferente. Uno genera lo otro, ¿verdad? Entonces ahí está esa situación. Si no pago la multa a tiempo, pues se va a incrementar, ¿no? Va a tener un costo más grande, va a venir con actualizaciones, con recargos, con multa. ¿Sí? Vamos a ver que no voy a pagar lo mismo, ¿verdad? Si no pago en tiempo, pues voy a pagar más, como con intereses, pero se llaman actualizaciones, ¿verdad? Desde el mes en que debí pagar hasta que se cubre el monto total. Si pago la multa en tiempo, me pueden reducir, me pueden hacer un descuento. Si fueren varios responsables, cada uno pagará el total. ¿Sí? Cada uno pagará el total de la multa. No me aplican multa cuando no me descubra la autoridad, ¿verdad? Es decir, que yo cumpla antes de que me descubra. Ya vimos que es difícil que me descubra, ¿verdad? Entonces casi siempre tengo la opción de pagar antes de que me cachen, dicen por ahí. Podemos solicitar que me reduzcan la multa al 100%. Puedo solicitar eso. Queda a libertad de la autoridad de otorgármelo o no. Y la respuesta que me den, es decir, yo pido condónenme la multa, ¿verdad? No es un medio de defensa, no se puede impugnar. Y mientras tanto se suspende el embargo. Vamos a ver una multa. Permítanme tantito, vamos a... Muy bien, entonces este es un crédito fiscal. Se puede ver bien. ¿Sí se ve? Muy bien, entonces el cliente debía 30.259, ¿sale? Aquí está la cantidad. Pero se actualiza, aquí está la actualización, miren. Son los intereses, entonces son 4.236 pesos de actualizaciones, ¿sale? Ahí está. Y siempre va a traer el factor de actualización, aquí está, siempre va a traer la operación aritmética que se hizo para sacar el monto. Aquí está la operación aritmética. Después viene el mes y el año que corresponde la actualización. Todos los créditos fiscales se actualizan de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor que se publica en el Diario Oficial de la Federación. ¿Sale? Lo publica el INEGI. Entonces aquí se toma en cuenta el índice nacional de 2020, de diciembre de 2020, y el índice nacional de septiembre de 2022. Y aquí está cuando se publicó. Entonces el factor de actualización. Aquí está, Índice Nacional de Precios al Consumidor, factor de actualización, se publica en el Diario Oficial de la Federación. ¿Sale? Y entonces esa es la actualización, ¿no? Ahí está el importe actualizado. Aquí dice actualizaciones de contribuciones. Y la autoridad sí describe su actualización, ¿no? Es decir, no nos va a cobrar la misma cantidad. Pero luego vienen los recargos, ¿sí? ¿Qué son los recargos? Bueno, pues son pagos adicionales, ¿verdad? Que se le cobran, aquí dice, por falta de pago oportuno. Entonces, por no pagar oportunamente, se generan los recargos. ¿Sale? Y aquí está, con fundamento del Código Fiscal de la Federación. ¿Sale? Y viene entonces ya aquí el importe actualizado, que son 34.495. Ya vimos cómo se sacó la actualización. Es porque ya no es la misma cantidad, se tiene que poner a valor actual. Entonces aquí dice, este es el cálculo de los recargos, dice desde el mes 2 del 2021 al mes 11 de 2022.
Y vienen los recargos, dice 32.34. Entonces, ¿cuánto debe de recargos? 11,156 pesos de recargos. Entonces, en total, de 30,000 ya no debe 30,000, debe 45,651. ¿Sí? Ya con los recargos, aquí dice recargos y actualizado. Entonces, si yo no pago en tiempo, la multa, el crédito, la sanción, me lo van a poner a valor actual y me van a cobrar recargos. El recargo es una sanción, ya lo vimos. La actualización es poner el monto a valor actual. Los recargos pues es una sanción, ya vimos, que se genera por falta de pago oportuno. Ahí está. Por falta de pago oportuno se generan los recargos. Entonces, el total pues serían 45,651. Este documento pues nos lo va a dar el cliente para impugnarlo. Les dije hace rato, para presentar el medio de defensa, ¿de acuerdo? Entonces, sobre esos 45,000 pues les vamos a cobrar nuestros honorarios. Entonces, voy a abrir la calculadora. Entonces, vamos a dejarlo en 46,000 pesos, ¿no? Si le cobro el 30%, me voy a cobrar 13,800 por impugnar. En su caso, ¿verdad? No lo vamos a impugnar, pero en su caso le cobraría pues esta cantidad, ¿no? Y le tendría que pedir un anticipo para poderlo iniciar el medio de defensa, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan, estos conocimientos nos sirven para todo lo que vimos, todas las reglas que hemos estado viendo, analizando, nos sirven para saber de fiscal y poder ganar dinero por esto. Presentar el medio de defensa, hacer el trámite correspondiente. ¿Sí? Entonces, ahí está. Entonces, aquí está el desglose. Y viene más abajo el desglose de las fechas por las que se actualizó y ahí está. Y por último vienen los gastos de ejecución. Dice, es decir, por cobrarnos. Dice, fecha en la que la diligencia generó gastos de ejecución. Aquí está. Se le están cobrando gastos por irle a cobrar. ¿Sale? 2% de gastos de ejecución, 913 pesos. Entonces, 913 pesos por irle a cobrar a ese contribuyente. ¿De acuerdo? Entonces, en total, da un total de 46,564. Aquí ya con los gastos de ejecución que están aquí precisos, ¿no? Y entonces, pues ese es un ejemplo de algo que se puede hacer, ¿verdad? O que se puede impugnar. ¿Sale? Pues está actualizado. Y siempre se va a dar en algunos casos la autoridad va a dar el pago de pagarlo en parcialidades o en solo pago. O puedes solicitar la reducción, ya lo vimos. ¿Sale? Ahí está. También se puede solicitar la reducción, lo vimos ya hace un rato. Y entonces es un ejemplo de cómo se cobran esos conceptos adicionales, ¿sí? Y de que puedo solicitar una reducción. Si se fijan, ahí me lo dice al final, ¿sí? Lo puedo pagar en parcialidades o solicitar la reducción. ¿Sale? Ahí está. Aquí está, podemos solicitar la reducción de hasta el 100%. Pero queda a discreción de la autoridad la respuesta. Entonces, si yo lo solicito, la autoridad no está obligada a darme la reducción. Pero si me la niega y no está bien fundado y motivado, pues puedo promover amparo indirecto, que sería el medio de defensa, ¿no? Pero vienen las agravantes. ¿Qué pasaría si esto de acá no es la primera vez?
si yo ya lo había cometido antes, si la persona lo había cometido antes. Bueno, si es un reincidente, ¿sí? Pues se le va a incrementar, ¿no? Pero solo sobre multas de los últimos 5 años. Si ya las multas tienen más de 5 años, ya no va a ser reincidente. Entonces se le revisan que no haya tenido multas durante 5 años. ¿Sale? Entonces en el caso de ser reincidente se va a incrementar la sanción y ya no le van a reducir el monto por ser reincidente. Tampoco voy a tener beneficios si usé documentos falsos, si documenté operaciones inexistentes, como vender comprobantes fiscales, que ya les dije hace rato. Entonces, si esa persona vendió comprobantes y hizo operaciones falsas, pues no se le van a otorgar beneficios, va a ser reincidente. Utilizar documentos de terceros sin su consentimiento también va a ser reincidente. Llevar 2 o más contabilidades también va a ser un agravante. Hacer una destrucción intencional de la contabilidad también es un agravante. Difundir información confidencial de terceros es un agravante. Deducir impuestos o para pagar menos también. No pagar igual. Reiteradamente estar haciendo lo mismo, pues ya también. Hacer varias cosas, varias infracciones, igual también van a ser agravantes. Es decir, voy a pagar más, se le va a cobrar más a la persona. Muy bien, ¿alguna duda? Bien, pues ahí están, son agravantes, están en el Código Fiscal de la Federación. También esos agravantes van a ser más pesado. La sanción de la autoridad la van a hacer más fuerte, más económicamente más grande, ¿no? Entonces ahí está. Ya lo comentamos, me la van a poder reducir cuando pague dentro de 30 días hábiles y me van a reducir el 20%, nada más. No se acumula con la solicitud que ya vimos de la multa, es decir, no se acumula la solicitud de reducción con este 20%. No podemos decir, es que me van a reducir el 120% o me van a reducir. No se acumulan. ¿Sale? No se acumulan. Y no aplica a comercio exterior la reducción de la multa. En este que les mostré yo no hay multa, en el que vemos ahorita. No hay multa. Pero si tuviera multa podríamos solicitar la reducción de la misma. ¿Qué podemos hacer frente a las multas? Bueno, pues no pagarlas, que es lo más común. ¿Qué va a ocurrir si no la pago? Pues va a seguir aumentando la actualización, los recargos, ¿verdad? Y me van a embargar. Lo más conveniente es pagarla con descuento. Ya lo vimos. Se puede solicitar un descuento. Puedo solicitar que me bonifiquen una cantidad, es mejor. Pero otros optan por impugnarla. Entonces, si la voy a impugnar, me voy al recurso fiscal ante la misma autoridad o al juicio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ahí me voy a impugnarla. Hoy ya vimos solicitar una reducción de la multa, pero no debo impugnarla. Es decir, no puedo impugnarla y a la vez solicitar reducción, no, o una u otra. O la impugno o solicito una reducción. ¿Sale? No son compatibles. ¿Sí? No puede decir, bueno, pues primero le impugno y luego solicito una reducción. No, la reducción es antes del medio de defensa. ¿Sale? Y ahí está, esa es una de las actitudes. ¿Y qué pasa si estoy en una facultad de comprobación? Me descubren, puedo corregirme. Si me descubre la autoridad, yo tengo el derecho a hacer la corrección y entonces la multa me va a ser más baja. Me van a hacer un descuento del 55 al 75% si me autocorrijo.
Entonces me dicen, ya te cachamos, hombre, ya infringiste en esto, ok, me corrijo y te van a reducir la multa. ¿Cuándo se aumenta la multa? De 20 a un 75% cuando se ocurre en un agravante, ¿sale? Entonces va a aumentar de 20 al 75% cuando sea reincidente, que lo cometa 2 veces lo mismo, cuando use documentos falsos, haga constar operaciones falsas, utiliza documentos de terceros sin su consentimiento, llevar 2 contabilidades, destruir la contabilidad, difundir información fiscal, tratar de deducir impuestos improcedentes, no pagar, continuamente estar cometiendo lo mismo, cometer varias infracciones de las que ya vimos, ¿sí? Entonces en esos casos la multa se va a aumentar de un 20 a un 75%, ¿sale? En esos casos. ¿Cuáles son las infracciones? Bueno, pues ya las vimos varias veces, de hecho ya las estuvimos repitiendo, es muy importante que se las sepan. Sí, está aquí en el tema de las infracciones, ¿sale? Está aquí en plataforma. Aquí están los temas dentro del tema 4, infracciones fiscales. Ahí está, ¿sí? Y entonces la siguiente vemos los impuestos, que sería el 18. Y el 25 hacemos bueno, el 18 vamos a ver los impuestos y otro tema. Y el 25 hacemos un repaso. Y el examen final es el día 2. Muy bien, ¿alguna duda? Sí, adelante, con gusto. Sí, haz de cuenta, por ejemplo, vas a un juzgado, ¿no? A un familiar. Y te le pones ahí al brinco al juez de lo familiar. Te pones insolente, prepotente. Es un juzgado estatal. Y te dice, ¿sabe qué, abogado? Te va a multar. Entonces te multa. Esa multa él no la puede cobrar. Se la manda a gobierno del estado y se convierte en un crédito fiscal. Igual vas a un juzgado de distrito, igual presentas información que no correspondía, información falsa, además de un delito, ¿verdad? En ambos casos. Y el juez te dice, no, pues te voy a imponer una multa porque estás dilatando el procedimiento, con eso que presentaste falso, estás retrasando nada más el procedimiento. Entonces va a decir el juez federal, pues te va a poner una multa. Y te pone una multa por retrasar el procedimiento con esos documentos falsos que agregaste al expediente. Entonces él no puede cobrar la multa, la va a mandar a la autoridad fiscal federal para que ejecute el crédito fiscal. Ya estamos. Entonces igual una multa de tránsito municipal no la pagas, el municipio puede irte a cobrar y es un crédito fiscal. Pero ya vimos que siempre que eso ocurra, pues vas a tener que pagar actualizaciones, ¿verdad? Me regreso. Vas a pagar la multa más, o sea, la multa aquí está el importe, 30,000 más actualizaciones. Sí, vamos a poner que el municipio te pone una multa de 1,000 pesos. Bueno, pues te la van a actualizar. Te van a cobrar los recargos. Aquí están los recargos. ¿Sale? Los recargos desde cuándo. Sí, desde el 31 de enero de 2021 en este caso, que se generó, que sería empezar a partir del 2 de febrero, del mes 2 de febrero de 2021 hasta el último día. Entonces te van a cobrar los recargos y más aparte le llamamos otros gastos de cobranza, ¿verdad? Gastos de ejecución. Entonces no van a ser 1,000 pesos, va a ser más. Actualizaciones, recargos y gastos de ejecución.
¿sale? Entonces todas las multas se convierten después, se transforman en crédito fiscal. ¿Qué es el crédito fiscal? Pues son las cantidades de dinero que tiene derecho a percibir el Estado por algunos conceptos, que en este caso pues fue por una multa. ¿Sí? Entonces hay que evitar mucho las multas. Y pues hay agravantes, siempre en una multa va a haber un agravante. La principal agravante es que ya lo hayas hecho antes. Entonces si 2 veces le faltas el respeto al juez, pues la segunda va a ser más grave, ¿no? Pues ya va a haber un agravante. Entonces igual ocurre en materia fiscal. Muy bien, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra duda, otra inquietud sobre las multas? Ya vimos pues más o menos cuánto se pagaría. Esta multa es bajita, esta que les mostré. Yo no la litigaría, es muy poquito. Es muy poquito el monto. Aquí se les sugiere que mejor la paguen. Entonces, para que sea costeable, pues más o menos que ustedes puedan cobrar de 20,000 pesos para arriba. Para que sea costeable, son juicios que duran 2 años mínimo, a veces de 1 año a 2. Entonces sí es un poquito engorroso, no hay garantía, no hay seguridad de éxito porque pues el cliente cometió la infracción, ¿no? Entonces hay pruebas de que lo cometió, no va a venir a mala autoridad como los de tránsito. Ahí está tu boleta, ¿no? Aquí hacen todo un procedimiento. Hay todo un procedimiento para afincar la responsabilidad. ¿De acuerdo? ¿Algo más? Nada. Bueno, pues entonces hasta aquí le dejamos. Pues muchas gracias.